Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de la región al mundo, este programa realizado por el Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción en colaboración también con el proyecto CLAR 2030 y además de la AXID del Ministerio de Relaciones Exteriores. Hoy vamos a conversar sobre el Acuerdo de Escazú y la democracia ambiental, un tema que ha generado mucho interés, mucho debate, especialmente en nuestro país y también en Costa Rica, que de hecho aquí ya nos está acompañando Nicolás para conversar respecto a esta situación, un acuerdo que trascendió fronteras, especialmente en toda América Latina, que finalmente en el caso de Chile y en el caso de Costa Rica no lograron llegar a puerto, en el resto de los países sí, pero bueno, para conocer más detalles de lo que significa también la democracia ambiental y de qué forma Escazú ayudaba o tal vez no ayudaba, dependiendo de lo que nos cuenten nuestros invitados, vamos a pasar a presentarlos primero a Constance Nálegas. Ella es abogada, negociadora de Chile para el Acuerdo de Escazú y consultora internacional en sustentabilidad. Constance, ¿cómo estás? Muy bien, Ricardo, muchas gracias por la invitación y aprovecho también de saludar al profesor Boiglin, quien ya hemos estado en varios foros juntos y mi admiración por él es real y sincera. Oye, qué bueno escuchar esto de pares, de académicos en general. Esto es súper bueno porque de repente uno tiende a pensar que entre los académicos de repente hay riñas o pensamientos contrarios, pero estos son justamente los momentos en donde uno se da cuenta que para lo que uno está trabajando es justamente para agrandar la academia, para agrandar el conocimiento, y es justamente por lo que estamos hoy día. Así que también muchas gracias, Constance, por estar con nosotros, y también pasamos a presentar a Nicolás Boeglin, él es profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica. Nicolás, también muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Ricardo, y es un privilegio y un honor estar compartiendo con Constance, que creo que es en América Latina la persona que mejor conoce el Acuerdo de Escazú porque ella lo negoció en nombre de Chile y sabe lo que está en el texto y todavía mejor, cosas que nosotros no sabemos, sabe lo que no se logró plasmar en el texto. Así que es un verdadero honor y privilegio para mí compartir con ella hoy y contigo, claro. Gracias a ambos entonces por estar hoy. Vamos a comenzar de inmediato porque de verdad es un tema súper apasionante, especialmente en temas de relaciones internacionales y justamente aquí en América Latina, que es el núcleo donde se está hablando de democracia ambiental. Pero para que entendamos primero lo que significa Escazú y todo lo que engloba, creo que es súper pertinente primero entender lo que se entiende por democracia ambiental, porque es un término que es relativamente nuevo, especialmente ahora que nosotros comenzamos a ver el tema de la crisis climática, que empezó a sonar, la gente empezó a nombrarlo, especialmente en la academia, pero es súper importante que esto se pueda exteriorizar. Constance, ¿qué nos puedes explicar de lo que se trata la democracia ambiental? Mira, antes de eso, agradezco mucho tus reflexiones sobre cómo la solidaridad que tiene que haber en la academia, el respaldo que tiene que haber en la academia, y no puedo entonces dejar de mencionar a dos profesoras de la Universidad de Concepción que de verdad son muy generosas, aparte de ser brillantes, que es Paulina Astroza y Verónica Delgado, quienes realmente han contribuido mucho al tema internacional y medioambiental. Sobre lo que me preguntas, exactamente, la democracia ambiental no es un concepto académico, no es un concepto que uno suele encontrar en textos jurídicos, pero sí hay cierto acuerdo en que está basado en tres pilares, en tres derechos procedimentales que son el derecho de acceso a la información, el derecho de acceso a la participación pública y el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales. Esos son los pilares de la democracia ambiental. Ahora, este concepto fue consagrado internacionalmente en una cumbre, que es la cumbre de mayor referencia en el ámbito internacional, que de hecho es llamada Cumbre de la Tierra, que aconteció en Río en 1992, y una cumbre tan fundamental donde, por ejemplo, se abrieron para la firma textos que son los pilares del derecho internacional medioambiental, como la Convención Marco de Cambio Climático o como la Convención de Biodiversidad. Pero además se decidieron 27 principios, principios que la comunidad internacional consideraba eran básicos para enfrentar estos desafíos. Y uno de estos principios es el principio 10, que es conocido precisamente como el principio de la democracia ambiental, porque consagra estos tres derechos, derechos de acceso, derechos procedimentales. Y es interesante porque el texto de ese principio dice el mejor modo de lidiar con los desafíos ambientales. No es que dicen, mira, una sugerencia, si a usted le conviene Estado, si la gente está de acuerdo con usted tiene que ser democrático, no. Ya hace 30 años que está establecido que esta era la mejor manera de enfrentar desafíos tanto nacionales como internacionales. Y esto se consagró en 1992
pero son derechos fundamentales, derechos humanos que ya están reconocidos en otros pactos. O sea, pensemos, por ejemplo, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos ya de 1966, pero tuvieron un principal impulso en la arena ambiental en esta cumbre de la Tierra en 1992. Entonces uno encuentra que todos los acuerdos multilaterales tienen en mayor o menor medida alguna referencia, sobre todo información o participación, un poco menos justicia, pero ya está consagrado el tema de la democracia ambiental. Internacionalmente hay solo dos instrumentos que son jurídicamente vinculantes, es decir, que establecen obligaciones que son exigibles a los estados. Uno, el Convenio de Aarhus, que ya tiene más de 20 años de vigencia, que nace en el seno de Europa, pero que tiene países de Europa, también de Asia Central, incluso la Unión Europea es parte de este convenio, y el reciente acuerdo de Escazú en Latinoamérica y el Caribe. Y son derechos tan importantes porque además contribuyen a lo que la Corte Interamericana ha dicho, no es solo un derecho humano, sino que además este derecho humano tiene una dimensión individual y una colectiva. Es decir, lo que nosotros deseamos también afecta al otro. Entonces, como para redondear, cuando hablamos de democracia ambiental, hablamos por una parte de derechos humanos reconocidos en diferentes instrumentos, también a nivel nacional, pero además hablamos de derechos humanos que mejoran la toma de decisiones y su implementación y por lo tanto el medio ambiente. Perfecto. Nicolás, algo que agregar respecto a esto mismo, es un concepto justamente, como bien lo indicaba Constance, que claramente no está dentro de, o sea, si uno va a un libro, por ejemplo, cualquier código, uno no sabe encontrar la palabra democracia ambiental, pero es algo que ha suscitado interés y que se está conversando justamente por la relevancia que tiene entendiendo la crisis climática. Sí, tiene una relevancia incluso mayor en la medida en que nuestras constituciones políticas reconocen el derecho humano a un ambiente sano. Entonces, estando inscrito en la Constitución, cosa que, por ejemplo, no era el caso de Costa Rica en 1992, la reforma constitucional se hizo unos años después en Costa Rica y en muchos otros países también. Tenemos entonces un nuevo derecho que nos asiste a todos nosotros como ciudadanos, y yo quiero insistir en eso cuando hablamos de democracia ambiental. Hablamos de derechos que nos interesan a todos nosotros, porque a todos nosotros nos puede pasar que tengamos la mala noticia de que a la par de donde estamos viviendo van a construir algo que nos va a impactar negativamente. Una cementera, una minera, algún tipo de monocultivo. Entonces, como sencillos ciudadanos, tenemos sencillos derechos que nos han reconocido en las constituciones y que el Acuerdo de Escazú viene a consolidar en un texto, como bien lo dijo Constance, un texto vinculante, porque la declaración de Río es una declaración muy bonita, pero no es vinculante. El gran desafío es trasladar, plasmar en un texto vinculante el contenido del principio 10, y vemos la resistencia que hay en América Latina en estos momentos, que no se dio cuando se firmó la declaración de Río, porque los estados salieron tranquilos diciendo, no, eso es una declaración, técnicamente no es vinculante. Veamos ahora el gran problema que se nos da en América Latina cuando hablamos de una obligación jurídica de reconocer a una persona el derecho de participación ciudadana en materia ambiental, el derecho de acceso a información ambiental, que es una gran deuda que tiene América Latina, ni hablar de la justicia ambiental. Perfecto. Justamente tú tocaste ese tema al que vamos a ingresar ahora, porque el tema de la participación es un ámbito que es bastante interesante, entendiendo también que en general las relaciones internacionales el tema de la participación ciudadana se toca en ciertos aspectos, no es en la totalidad, especialmente cuando las decisiones justamente internacionales las toman los estados. Pero entendiendo el tema de la democracia ambiental y específicamente el tema de Escazú, había un tema de la participación ciudadana. ¿Cuál creen ustedes que es la relevancia que tiene la participación ciudadana, especialmente en el cuidado del medio ambiente? Nicolás, seguimos contigo. Sí, es muy importante porque nos estamos dando cuenta que el modelo que tenemos actualmente, el modelo económico, hace a un lado la participación ciudadana cuando de pronto a alguna autoridad se le ocurre autorizar un cambio de uso de suelo, otorgar un permiso para alguna actividad que tenga un impacto negativo en la salud y en el ambiente. Entonces, es primordial que podamos nosotros tener acceso a la información. ¿Qué significa eso? Saber exactamente qué es lo que nos va a impactar, cómo nos va a impactar y sobre todo poder participar en espacios válidos, validados, que no sean simplemente un procedimiento más o un formalismo más de una lista de formalidades que tiene que entregar un megaproyecto, sino que realmente tenga sentido nuestra participación y que podamos decir como ciudadanos,
si nos interesa o no convivir con una planta asfáltica a la par en nuestro residencial. Pongo un ejemplo, pero son muchos más otros ejemplos que podemos ver en toda América Latina. Exacto. Constance, ¿qué opinas tú justamente del tema de la participación ciudadana en temas ambientales? Mire, creo que es fundamental. En el fondo, la participación pública es un mecanismo para poder integrar todos los intereses, las preocupaciones, los conocimientos además que tiene la población y tomar mejores decisiones ambientales, ya sean políticas públicas o incluso normativas. Entonces, existe evidencia que en el fondo esto mejora la capacidad del Estado y necesitamos mejorar la capacidad del Estado porque estamos en una crisis socioambiental y climática, y esto es claro. Y esto permite generar consenso, además. Y sabemos también que en nuestra región, podemos tomar el caso de Chile, pero que estamos en un nivel de descontento social muy, muy fuerte. Y además mejora la posibilidad de implementar decisiones. ¿Sí? El Estado le dice, por ejemplo, a la ministra, dúchate 5 minutos. Esas son las decisiones con las cuales se les dice, se les consulta, pero si nosotros tenemos una participación real, la gente va a cumplir con sus compromisos porque son parte. Y yo creo que además existe evidencia ya muy sostenida que una participación informada en etapas iniciales previene los conflictos. Y la situación de los conflictos es particularmente tremenda en esta región. Podemos hablar también de la situación de Chile. En Chile hay el Instituto de Derechos Humanos del año 2012, está levantando un mapa de conflictos socioambientales y cada año suben más los conflictos. O sea, el último mapeo da cuenta de 227 conflictos. Entonces, básicamente, esta democracia deliberativa tiene que complementar una democracia representativa que ya no es suficiente. O sea, las personas tienen derecho a incidir en las decisiones que afectan su calidad de vida y de una manera que se ajuste a sus circunstancias sociales, culturales, geográficas, de género. O sea, en definitiva, esto es un círculo virtuoso, como hablaba Nicolás. Si nosotros garantizamos una participación informada, eso mejora la toma de decisiones, mejora la protección del medio ambiente y, en consecuencia, toda la implementación de una protección mayor de la naturaleza y de nuestros derechos humanos. Y que se ha visto también mucho y se ha conversado bastante con el tema de las zonas de sacrificio. Aquí en Chile se ha hablado muchísimo de la democracia participativa en tema ambiental en el tema de las zonas de sacrificio. Los voy a llevar a un plano que yo sé que a ustedes dos les va a encantar, porque justamente lo hablábamos tras de cámara, y que tiene justamente que ver con el acuerdo de Escazú, a lo que nos llamaba hoy día a conversar. ¿Cuál es la importancia de este acuerdo para la democracia ambiental? Entendiendo lógicamente todo el proceso que tuvo Escazú para llegar a lo que es hoy en la mayoría de los países de América Latina, a excepción obviamente de los nuestros. Constanza, aprovechemos contigo que estás ahí. La importancia del acuerdo. A ver, esto, como decíamos, es un acuerdo jurídicamente vinculante y es el único acuerdo jurídicamente vinculante que tiene la región. Latinoamérica y el Caribe nunca se había puesto de acuerdo para enfrentar a través de obligaciones exigibles a los estados temas ambientales. Por supuesto, hay grupos de trabajo, hay declaraciones, hay cumbres, pero no existía un instrumento jurídicamente vinculante. Y además es el único tratado en el mundo que contempla disposiciones específicas en favor de las y los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Tiene la posibilidad entonces de beneficiar a más de 500 millones de personas en su democracia ambiental, es decir, en darle una voz, en no hacer nada sobre Latinoamérica y el Caribe sin los actores fundamentales como son todas las personas que constituimos esta región. Y su objetivo es ese, es garantizar en fondo la democracia ambiental, porque es garantizar la aplicación, y aquí esto es muy relevante, es la aplicación plena y efectiva de los derechos de acceso. No consagrarlo en una legislación, no es tener un bonito poema. Hoy mi marido me retaría tanto, es poeta, pero lo que quiero decir es que tiene que ser una aplicación efectiva, ¿ya? Y eso contribuye, como también decía el profesor Boyle, a un medio ambiente sano y a un desarrollo sostenible de las actuales y futuras generaciones. Y es un instrumento además que es vertical, es decir, son obligaciones que son exigibles por los ciudadanos y los sujetos de jurisdicción nacional a su Estado. Y me parece que a mí me cuesta decir cuál es la importancia, entonces generalmente como que lo sintetizo en 5 Ds, que me carga que sean Ds porque me habría encantado que fueran Es, como Escazú, pero lo primero es que es un tratado de derechos humanos. Acá lo que se está juntando un camino del derecho internacional medioambiental y los derechos humanos para su mejor promoción, respeto y protección.
es un tratado de desarrollo sostenible, evidentemente, que trata de relevar el pilar ambiental. Y sabemos, por ejemplo, que en momentos de crisis, cuando se plantea una recuperación económica, lo primero que cae es necesitamos empleo, reactivación económica, así que sacrifiquemos el medio ambiente como si tuviésemos un planeta B. Es un tratado, además, como les decía, de democracia, y la democracia lo que estamos hablando es de transparentar la falencia en la toma de decisiones. Para ser muy directo, el acuerdo de Escazú es un acuerdo sobre poder, sobre distribución de poder, y muchas veces de intereses contrapuestos, incluso de control de la corrupción. Es cuarta vez sobre combatir la desigualdad, posiblemente el flagelo más fuerte que tenemos en la región, más terrible, es la desigualdad. Que ha estado tan presente también en tantas protestas sociales. Y como les decía, es el único en el mundo que protege a los defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Uno puede, si uno, por ejemplo, revisa el último informe de Global Witness, que es una ONG internacional, cada año van creciendo los asesinatos a defensores ambientales. Su último informe da cuenta de 227 asesinatos. Eso quiere decir, Ricardo, que el próximo lunes, cuando tú tengas tu siguiente programa, van a haber asesinado a 4 defensores ambientales. ¿Ya? 3/4 se concentran en esta región. 1/3 se concentra en atacar a miembros de pueblos originarios cuando solo representan un 5% de la población. Entonces, Escazú, por supuesto, no es una varita mágica, no es la panacea, pero sí es indispensable para poder transitar a un modo civilizatorio de convivencia y mejorar la situación en que estamos. O sea, era, en paréntesis, era la base. Uno comenzaba desde ahí hacia construir algo mejor, y era justamente algo nuevo y que era lo que necesitaba la región para comenzar a surgir y a desarrollarse en el área medioambiental. Nicolás, ¿qué es lo que opinas tú justamente de esto? Entendiendo también que junto con Costa Rica fueron precursores de este acuerdo. Sí, Chile y Costa Rica llevaron la batuta, Constance y su par costarricense lideraron las negociaciones. Por eso es que se entiende muy mal desde afuera lo que está pasando en Costa Rica y en Chile para que ni siquiera lograran entrar en el, digamos, el grupo privilegiado de estados que le dan vida jurídica al instrumento, es decir, los estados, en ese caso los 11 primeros estados que le permiten al Acuerdo de Escazú entrar en vigencia. No se entienda, sobre todo por parte, digamos, de muchos que asocian el nombre de Costa Rica con derechos humanos y con ambiente, no entienden y nos cuesta a nosotros explicarles que pues en Costa Rica, como en Chile, como en Colombia, como en Perú, como en Paraguay, tenemos cúpulas empresariales que no quieren saber de absolutamente ningún cambio de reglas, que no quieren saber de nada que se asemeje a exigir transparencia y rendición de cuentas porque viven muy bien con las reglas actuales y entonces que han desencadenado una verdadera campaña de desinformación contra el acuerdo de Escazú con base en argumentos que son tan fantasiosos como mitológicos y que realmente dan mucha pena escuchar repetir por parte de personas en un congreso que se supone que tienen asesores, tienen gente que lee, que se informa un poquito en internet de lo que se dice, lo que no se dice, lo que no dice el Acuerdo de Escazú. Entonces, realmente bastante vergonzoso, pero repito, de toda América Latina hay 2 estados que están en la mira en estos momentos, que son Costa Rica y Chile. Yo quisiera creer que el próximo mes de diciembre, que es el mes de los derechos humanos, tanto Chile como Costa Rica pudiesen, soñar no es prohibido, anunciar algo medianamente decoroso con relación a la tramitación del Acuerdo de Escazú, porque realmente es profundamente vergonzoso la situación de esos 2 estados que, repito, lideraron las negociaciones durante más de 5 años y medio. Es como si yo, Ricardo, te embarcara en un proyecto y al último momento te dejo embarcado solito y digo, no, eso no va conmigo. Es profundamente vergonzoso. Dentro de eso, de los argumentos, porque ahora nos vamos a ir de lleno a lo que significó las razones por las cuales los estados justamente se desligaron de Escazú, y aquello, repito, entro de lleno porque justamente yo creo que lo relevante de aquí es esto. ¿Por qué no? La pregunta es, ¿qué pasó acá? ¿Por qué si estábamos tan bien comenzando con un proyecto, comenzando justamente con un acuerdo que era bastante relevante? De hecho, recuerdo que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, en un inicio fue el promotor completo de lo que significa Escazú.
al último momento decían que no. Y dentro justamente de estos argumentos estaba el tema de la inestabilidad jurídica, que esto podía generar una estabilidad jurídica, ya que se le entregaba cierto poder a las personas. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasó en Chile, Constance? Y que de hecho a mí también me llegó, de hecho yo soy férreo defensor de Escazú y a mí me hubiese encantado que llegara adelante. También tengo claro que dentro de este gobierno ya no va a pasar, lo veo muy complicado. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó esto, Constance? Mira, es difícil de aseverar por qué pasó, porque las razones, la posición de Chile ha sido contradictoria, errática, incoherente y además muy poco transparente. O sea, yo diría que la decisión sobre Escazú es lo menos escazuciana que hay. Nos ha dado razón de por qué se hizo, se ha cambiado postura, como tú bien señalabas. En un primer momento hubo un mensaje incluso para reformar la Ley de Base General del Medio Ambiente donde se decía que se iba a firmar y ratificar prontamente el Acuerdo de Escazú, Claro. esto bajo el mandato del presidente Piñera. Luego, Cancillería de Costa Rica y de Chile mandaron una invitación oficial a todos los estados de la región para ir a firmar el Acuerdo de Escazú. Y un acuerdo que se firmó no simplemente en un salón de Naciones Unidas, sino en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Exacto. Y el presidente Piñera, como tú bien señalabas, estando en visita oficial en Costa Rica, se congratuló por este logro. Esa primera etapa, solo yo diría que 3 días antes de la apertura de la firma, se supo que no se firmaría y las razones fueron, tenemos que analizarlo mejor. No sabe, bueno, ya supone que ya lo habían analizado, por algo se había llegado hasta el nivel Exacto, por máximo algo de las llegaron hasta allá. autoridades, pero bueno, tenían que analizarlo. Y ese análisis nunca se supo, se despidió por ley de transparencia, nunca se supo quién lo estaba haciendo, qué se había analizado, cuáles eran los puntos, había un comunicado muy críptico. Después hubo una tercera postura que dijo la ministra Schmidt, la ministra en su momento, que la verdad es que habían otras prioridades como cambio climático o el servicio de biodiversidad. Perfecto, pero nuevamente, la democracia ambiental sirve a todos los objetivos ambientales y, perdón el dicho tan criollo, Nicolás, pero acá se dice también, uno puede caminar y mascar chicle, ¿no? Sobre todo cuando está en una urgencia. Y finalmente, por presión del Congreso, cuando ya se iba a cerrar el periodo de firma, se le exigió a tanto el canciller como a la ministra que dijeran cuáles eran los motivos y dijeron, no, no conviene al país, no conviene al país, no conviene al país, y finalmente presentaron, y esto lo digo muy responsablemente, yo fui casi 20 años servidora pública, y el escrito que el Ejecutivo le entregó al Poder Legislativo no tiene ninguna firma, no tiene ninguna fecha, no tiene ningún número, no tiene iniciales de responsabilidad, con argumentos también que nunca habían dicho. Yo sinceramente lo que siento es que fue tal la vergüenza que nadie se atrevió a suscribir eso. Simplemente dice al final Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, fue una ¿Cuáles especie de son los comunicado de motivos? prensa casi. Sí, y yo de verdad digo, o sea, a ver, el respeto que tiene que haber entre instituciones, cuando tú te has tomado todo el tiempo, no has dicho nada, y cuando ya está a punto de vencer, sales con nuevos argumentos, es realmente que esto es, y esto sí yo me atrevo a aseverarlo, no es una argumentación técnica, es una razón política. Política. La razón política, cada uno podrá interpretarlos. Yo sí siento que hay una gran desconfianza, hay una gran desconfianza al multilateralismo. Podemos ver también cuál ha sido la postura del presidente Piñera. No firmó el pacto migratorio, ha habido una constante crítica al sistema interamericano de derechos humanos. Creo también que hay una desconfianza en la participación y que se le hace un flaco favor a las empresarias poniéndolo todo bajo un mismo saco, cuando sabemos que la licencia social también es buscada por los empresarios. A ver, los empresarios no son marcianos de otro mundo, los empresarios también son ciudadanos y ciudadanas que yo quiero creer que también están interesados en vivir en una casa sana y dejar esta casa sana también a los demás. Entonces, la verdad es que yo creo que, a diferencia de lo que pasó en Costa Rica, el presidente Piñera no firmó, es el único de los países iniciales que comenzamos esto en Río +20 que no firmó el acuerdo, el único. Y al no firmarlo no permitió un debate público. Entonces, si bien esto ha generado mucha discusión en Chile, yo les prometo que no he encontrado más de 3 personas que ni siquiera han rechazado el acuerdo de Escazú, sino que más bien dicen, mira, hay que tener cuidado por esta y tal razón. No hay un movimiento en contra de Escazú en Chile, al menos que se haya explicitado, porque yo creo que se sabe que las razones son más bien de intereses particulares. O sea, pensemos, Escazú no lo necesita el gran empresario que pueda hacer lobby o
sino que lo necesita en el fondo quienes queremos que las decisiones se transparenten y que las corrupciones también sean frenadas. Las organizaciones, el ciudadano común y corriente, nosotros que de verdad queremos batallar justamente la crisis climática. Tú, bueno, de hecho lo comentabas también, Paulina Astroza fue una de las profesoras que estuvo en una de las sesiones en el Senado donde se le esperaba las respuestas que entregaran el ministro Alaman y la ex ministra Schmidt, en donde de hecho las dejaron, o sea, ni siquiera llegaron a ese punto. Entonces, claramente hay todo un tema político de por medio, y tú también lo indicas en el sentido de el tema de Escazú es como el tema de Cúcuta y el pacto migratorio en Chile, como que no se entiende, o sea, vengan, hagamos todo esto y después dejémoslo ahí. Hay claramente un sentido político bien importante. Nicolás, ¿cómo lo ves tú también desde la mirada costarricense? Todo este tema de comenzar un proyecto tan importante y abandonarlo casi cuando ya vamos a entregar el proyecto. Sí, pues es profundamente vergonzoso, pero además indignante en la medida en que en Costa Rica estamos asistiendo al asesinato de líderes indígenas. Es algo relativamente nuevo en Costa Rica. Nunca se había visto que en menos de un año se asesinen a 2 líderes indígenas en una región precisa donde hay problemas muy serios con terratenientes no indígenas. Y precisamente el Acuerdo de Escazú, como bien lo indicaba Constanza, es el primer acuerdo a nivel mundial que se preocupa por esos defensores del ambiente, personas que están en primera línea, totalmente en situación de absoluta indefensión frente a quién, frente a un megaproyecto, frente a una empresa con su séquito de abogados, y es el primer tratado que busca precisamente extender algún tipo de protección para prevenir esas muertes que nunca tuvieron que ver el día, y sobre todo también para prevenir actos de intimidación. Pensemos en todas esas figuras de carácter penal, desobediencia al orden, un montón de otras, digamos, figuras penales que se han ido añadiendo en nuestras legislaciones penales tendientes a criminalizar la protesta social. Cuando usted está en la calle reclamando por agua, resulta que es un delincuente o casi. No, señores. Entonces, precisamente el Acuerdo de Escazú busca extender esa protección a esas personas que son a veces sencillas y muy humildes amas de casa que salen con una olla en la calle a reclamar porque no hay agua, porque les contaminaron el agua o simplemente porque están viendo que sus hijos están afectados por algún tipo de daño al respirar aire contaminado. Entonces, es un tratado para lucirse como región. Incluso los europeos, que ya tienen un convenio que se llama ARUS de 1998, están viendo cómo readecúan el texto de ARUS incorporando algo que tenga que ver con el artículo 9 del Acuerdo de Escazú. O sea que el Acuerdo de Escazú, realmente lo digo una y otra vez, es para lucirse. Naciones Unidas una y otra vez ha felicitado el concepto, el formato de negociación que permitió que todas las ONGs pudieran interactuar con los delegados estatales. Eso es lo que tenemos que hacer de cara a cualquier tratado de derechos humanos que en el futuro tengamos que negociar bajo los auspicios de Naciones Unidas. Realmente es una joya el Acuerdo de Escazú y no se entiende que 2 estados como Chile y como Costa Rica en estos momentos le estén dando la espalda a una verdadera joya internacional como el Acuerdo de Escazú. Reconocido internacionalmente y nosotros dejamos que esto se fuera como el agua entre los dedos, desgraciadamente. Esperemos que en un futuro, por favor, esto obviamente se pueda aprobar, se firme, se ratifique por los estados, porque está claro que al final no es un tema de apoyo o rechazo hacia empresas, hacia grandes organizaciones, sino que todo lo contrario. La idea es apoyar a la gente que es la que sufre, a aquellos que no tienen acceso al agua potable, que uno piensa que eso ya no pasa hoy en día. Bueno, pasa, en América Latina pasa, en Chile pasa, me imagino que en Costa Rica también está pasando. Es cosa de como sacarse la venda, de tratar de ver lo que de verdad está pasando a nivel mundial y en nuestro propio hogar, y entender que esto nos va a beneficiar a nosotros. Y eso es justamente lo fundamental cuando uno tiene acuerdos internacionales o firma justamente acuerdos con otros países, es justamente para apoyar el sentido de la sociedad y poder desarrollarla en su más amplio espectro, especialmente en el tema medioambiental. La casa está sucia y la seguimos ensuciando y va a haber un momento en que la casa ya no va a poder simplemente resistir y se va a caer. Y lo que quiere evitar justamente este acuerdo es que la casa se caiga y poder comenzar a limpiarla de a poco para seguir subsistiendo. Ya pasó la media hora, de verdad fue
súper rápido. Todavía no puedo creer que ya pasó la media hora conversando justamente de Escazú, pero es un tema que es necesario conversar. Ha pasado muy rápido y también muy solapadamente a través del Estado, lo que ha significado la no ratificación y tampoco la no firma de Escazú, pero también es necesario que la gente entienda y se informe de por qué no se firmó o qué es lo que había detrás de Escazú. Y la relevancia que tiene a nivel no solamente de América Latina, sino que como ustedes dos indicaron, a nivel mundial. Si Europa lo estaba aplaudiendo, no era justamente porque era un mal proyecto, sino que todo lo contrario. Constance, Nicolás, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y por contarnos justamente todo lo relacionado a Escazú, que va a seguir dando que hablar, yo creo, de aquí a por lo menos 2, 3 años más, hasta que por lo menos Costa Rica y Chile se sumen a este proyecto. Ojalá. Muchas gracias. Yo Que estén muy... solo quiero contar Sí, la adelante. última vergüenza, A que ver. además, bueno, además de ser valorado en Europa y por la OCDE como un ejemplo de buenas prácticas, por la OCDE, que es el constante referente que tenemos en la región, Sí. por mandato de los países, cuando adoptamos el texto, es decir, desde el 4 de marzo de 2018, Chile y Costa Rica supone que siguen liderando este proceso hasta la primera conferencia de las partes que tiene lugar en abril. La vergüenza ya es absoluta. Vergüenza máxima porque somos líderes de algo que no tenemos. Bueno, las cosas de la vida, la hipocresía de la vida de repente. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros y a ustedes, obviamente, que nos están mirando. Muchas gracias por haber visto el programa. Como siempre, los dejamos invitados a que sigan con nosotros, a que nos acompañen en una próxima edición, el próximo capítulo, porque vamos a conversar no solamente de temas de ambiente, también conversaremos de salud, vamos a conversar de género. La Agenda 2030 es bastante relevante y es muy importante que nosotros en Chile y especialmente en el Biobío comencemos a trabajar en esta agenda y a desarrollarla para poder lograr de aquí al 2030 las metas que necesitamos para poder tener una mejor sociedad. Recuerden, cuídense mucho y nos encontramos en la próxima edición. Chao, chao.